El comportamiento de gasto y ahorro de los ciudadanos estadounidenses puede variar a lo largo del tiempo y estar influenciado por diversos factores económicos y sociales. En general, el nivel de ahorro en Estados Unidos tiende a fluctuar en respuesta a las condiciones económicas y las circunstancias personales de las personas. Durante periodos de recesión económica o incertidumbre, es posible que algunos estadounidenses reduzcan su gasto y aumenten sus tasas de ahorro como medida de precaución. Por otro lado, durante periodos de crecimiento económico y mayor confianza en la economía, es posible que las personas tiendan a gastar más y ahorrar menos. Según un estudio realizado por la Reserva Federal, los Estados Unidos podrían quedarse sin dinero en el siguiente trimestre y este se debe a los gastos constantes que están teniendo en el día a día. Pero no te asuste por este informe, ya que eso no quiere decir que la economía estadounidense vaya a colapsar, pero si vives en Norteamérica cada día será un reto para poder sobrevivir. En este video vamos a conocer las razones por las cuales los estadounidenses lo están gastando y se podrían quedar sin dinero y qué podría hacer el gobierno para solucionar esta problemática que afecta a los ciudadanos. Los estadounidenses están luchando para poder mantener todos sus gastos básicos y esto se debe a que el costo se ha elevado en los Estados Unidos por la inflación que desde finales del 2019 por la pandemia y para mediado del 2022 había llegado a su pico más alto de los últimos tiempos, siente este de 9.1% aunque se han ido recuperando. Los daños que dejó este pico tan alto de la inflación aún nos siguen afectando y cabe destacar que en los últimos meses esta está mostrando que va hacia el alza nueva vez en 3.7%. Como sabemos, para poder medir la inflación se calcula en promedio cuánto ha subido o bajan los precios de varios productos o servicios como la electricidad, lo que quiere decir que no se incluyen todo el producto para realizar este cálculo, porque no son necesarios para vivir como los automóviles. Lo que sí tenemos que tener pendiente es que es muy probable que muchos productos subieron más de un 3.7% y otros no tanto. Por tal razón dependiente de los productos que consumas en el diario, vivir vas a sentir cómo te golpea la inflación. Por ejemplo, una persona que va al gym y que come saludable, sus gastos no serán iguales a lo de una persona secular que tiende a comer muchos productos cocidos o pasados por aceite. En el caso de los alquileres de las casas y apartamento, siguen el reporte de la AFRE. De esto han aumentado aproximadamente en un 18% entre 2019 y 2023 debido a la pandemia. Cabe destacar que esto no solo afecta a los inquilinos, ya que por el alza de los materiales también se ven afectados los que comprar bienes raíces, tomando en consideración que se encuentran en el punto más alto de toda la historia de los Estados Unidos. Por lo que para poder comprar una casa será casi obligatoria ir al banco a solicitar un crédito hipotecario, pero sin antes tener en consideración que las tasas de intereses de los préstamos están muy altas superando el 7%, lo que quiere decir que los intereses a pagar y las cuotas mensuales son extremadamente alto que hacía mucho tiempo que no pasaba en los Estados Unidos, por lo que el sueño de comprar una casa, cada vez se hará más difícil, sin importar que la compres con dinero del banco o con tu propio dinero. También debido a la independencia de los jóvenes esto provoca que la demanda de la casa sea mucho mayor y el costo más elevado, pero hay que tomar en consideración que no es lo único que ha subido. También los autos han subido de valor, los vehículos nuevos como los usados. Desde noviembre del 2019 hasta agosto del 2023 los autos usados han subido un poco más del 40% de su valor anterior y los nuevos poco más del 23%. Pero esto no termina ahí, ya que esto no solo afecta la compra, también esto se refleja al momento de mantenerlo, ya sea por reparación o el mantenimiento periódico que se le debe de dar al vehículo, aumentando más de un 35% para los dos casos, nuevo o usado. Eso sin mencionar el consumo de los vehículos como la gasolina. También a esta enorme lista se agregan los alimentos de primera necesidad, aquellos que son de forma obligatoria adquirir para poder sobrevivir. Podemos poner como ejemplo el pan, siendo este de los más necesarios y usado, ya que podríamos decir que diario comemos pan,
este aumentó su gasto en un 46% de costar 1.35 a 1.97 y todo esto se debe al aumento constante de la inflación. A este listado podemos agregar el precio de las carnes, está haciendo la comparación contra el mes de julio se aumentó un promedio de 2.5% y los que más se ven impactados son los de clase baja, ya que los de clase media y alta no les preocupa mucho esto por sus grandes ingresos anuales. Y si no tienes la posibilidad de comprar un coche, pues déjame decirte que pagar el servicio público de transporte no está bien del todo. Porque este aumento en más de un 10% comparado con agosto del 2022 lo que quiere decir que es un incremento inimaginable. En la única área que podemos tener un pequeño suspiro es en el área de la salud, porque esta no representa un aumento significativo, puesto que este no llega ni al 0.5% y claro que es una buena noticia entre tantas malas, a lo que no podemos dejar de mencionar es que, aunque el precio de los alquileres de casas, los alimentos y los coches aumentaron. Pues lo ideal sería decir que el salario también aumentó, lo cual no es así, tomando en consideración que algunos aumentaron hasta un 18% mientras que el salario se sigue devaluando por el alza de la inflación, lo que quiere decir que con la misma cantidad de dinero del 2020 no puedes comprar los mismos artículos del hogar, lo que lleva a la frustración de los consumidores minorista. Sabiendo esta información solo nos llega una pregunta a la cabeza, ¿cómo las personas han hecho todo este tiempo para mantenerse? Pues básicamente la respuesta es clara, utilizando los ahorros que tienen por varios años o endeudándose con las tarjetas de créditos de los bancos y por esta razón es que los ahorros están llegando a cero, tal como indica el estudio mencionado anteriormente. Para mediado del 2019 los ahorros del estadounidense en los bancos estaba por encima de los $100.000 millones, pero al momento de la crisis por la pandemia del COVID-19, el gobierno se vio en la necesidad de darle dinero a los ciudadanos y empresarios con el fin de ayudarlos a sobrevivir ante esta situación, ya que la situación obligaba a las personas a permanecer en sus hogares para evitar la propagación del virus. En ese momento el gobierno unos $1.200 a millones de personas. Para competir el impacto económico, esto sin importar que muchos de los beneficiados estuvieran trabajando de forma remota o algunos casos que no lo necesitaban. Lo cual provocó que la inflación del 2021 y 2022 superara el 9.5%, por lo que los precios se dispararon por la oferta y demanda, provocando que los americanos se vean en la necesidad de utilizar sus ahorros para sobrevivir ante dicha situación, y según el reporte de la Reserva Federal es tan poco el dinero que queda, que los ahorros no lleguen a terminar el tercer trimestre. Otra forma de comparar es que antes de la pandemia las personas solían ahorrar entre un 10 y 12% de su salario. Luego del flujo de efectivo debido a los pagos que realizaba el gobierno las personas subieron sus ahorros un poco más del 33% lo cual era muy buena, pero una vez que dejaron de llegar el dinero del gobierno y el comportamiento de la inflación, los ahorros bajaron muy considerable llegando a promediar por debajo del 4% algo nunca antes visto en la historia. Si las cosas continúan saliendo de control, esto llevará a la quiebra al gobierno de los Estados Unidos, ya que por ejemplo la deuda en las tarjetas de créditos estaba por los $700.000 millones en el 2019 a superar los $1.2 billones, siendo este el más alto de toda la historia. Pero este no es el único problema, porque la educación universitaria es muy costosa. Los estudiantes suelen acudir a solicitar préstamos para costear sus estudios con la garantía de que los pagaran en el proceso. Una buena noticia es que esos pagos fueron congelados durante un periodo muy largo fruto de la pandemia, pero ya el gobierno anunció que los pagos se reanudarán nueva vez para el mes de octubre, lo que quiere decir que tendrán que sumarle nueva vez unos $600 a sus gastos mensuales, lo que implica que deberás de realizar más ajuste a tus gastos. Vivir en esta situación no es sano para los ciudadanos estadounidenses, ya que tendrán que vivir con el mínimo y trabajando como antes, lo que esto puede elevar la depresión y con ella los suicidios y atracos entre la sociedad, por lo que el gobierno y la Reserva Federal deben trabajar en conjunto para mitigar esta situación.
Sabemos que la inflación se genera cuando se aumenta la impresión de billetes en la nación y durante la pandemia para poder darle los $1,200 a las personas fue necesario imprimir más dinero de lo normal y la única forma de contrarrestar una alta inflación es retirando el dinero que se encuentra en exceso en la economía fruto de los controles durante la pandemia. Y para lograr bajar la inflación la Reserva Federal debe aumentar la tasa de los bonos del Tesoro, motivando a los ciudadanos a invertir en esta y permitiendo retirar el dinero que está de más en la economía. Para los inversores esto resulta ser muy atractivo, ya que a inicio del 2022 la tasa estaba en 0.25% y para mediado del 2023 se encuentra en 5.5%, lo que quiere decir que hubo un aumento del 200%, algo nunca antes visto en la historia de los Estados Unidos. Es importante señalar que el gobierno de Estados Unidos no suele obligar a los ciudadanos a gastar sus ahorros, ya que las decisiones de gasto y ahorro suelen ser decisiones personales y familiares. Sin embargo, el gobierno puede implementar políticas fiscales y económicas para influir en el comportamiento económico de la población, como reducir las tasas de interés para alentar el gasto o proporcionar incentivos fiscales para el ahorro a largo plazo, como las cuentas de jubilación individuales, IRA, y las cuentas de ahorro para la educación, ESA. Recuperación económica. En periodos de recuperación económica o crecimiento, las personas pueden sentirse más seguras acerca de sus perspectivas financieras y estar dispuestas a gastar más. Estímulo económico. Durante crisis económicas o pandemias, el gobierno a veces proporciona pagos de estímulo directo a los ciudadanos para estimular la economía. Algunas personas pueden estar utilizando estos fondos para cubrir gastos inmediatos o pagar deudas. Necesidades urgentes, situaciones como emergencias médicas, reparaciones en el hogar o gastos inesperados pueden llevar a las personas a utilizar sus ahorros para hacer frente a estas necesidades. Inflación. Si la inflación es alta, el poder adquisitivo del dinero disminuye con el tiempo, lo que puede incentivar a las personas a gastar en lugar de ahorrar. Cambios en las prioridades financieras. Las metas y prioridades financieras de las personas pueden cambiar con el tiempo. Algunas personas pueden decidir gastar más en experiencias o bienes de consumo en lugar de enfocarse en el ahorro a largo plazo. Es importante recordar que los patrones de gasto y ahorro son individuales y pueden variar ampliamente según la situación económica y personal de cada persona. Si estás preocupado por tu propia situación financiera o deseas obtener consejos sobre cómo manejar tus ahorros de manera efectiva, sígueme en mi canal, estaré subiendo contenido toda la semana.